Damos la bienvenida a nuestros panelistas de esta mañana. Comienza Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio. Están con nosotros Emilia García, directora de estudios de Idea País. ¿Cómo estás, Emilia? Hola, Seba, muy buenos días. Feliz Bienvenida. de estar acá con mi copanelista. Gracias por estar con nosotros. Cristóbal Carle, invitado también esta mañana, investigadora del Instituto de Igualdad. ¿Cómo estás, Cristóbal? Muy bien, muy Fuimos bien. compañeros en la universidad y aparte ¿en serio? rivales políticos. Sí, también. Nos conocemos desde hace varios años. Conocemos muy bien. al menos hace 8. Al menos. Sociólogos los dos, ¿no? Sí, Sociólogo. de la Católica. Sociólogos, muy bien, mira. Y se reencuentran ahora en Voces del Poder. Siempre como adversario. Siempre como adversario, pero no enemigo. Como dice el dicho, el diablo los junta. No, al revés. La No. secreta fraternidad de los combatientes, dice Raymond Aron. No. Dios los cría, el diablo los junta. El diablo los Eso es, junta, ¿no? exactamente. Ahí está, ese era el dicho. Gracias, Cristóbal, gracias, Emilia, por estar con nosotros esta mañana. Hoy partamos hablando de un hecho bien importante ayer en el ámbito judicial sobre la fallida la compra de la casa de la familia Allende. Desde el punto de vista político, el tema se resolvió cuando salieron Maya Fernández de su rol de ministra y cuando fue destituida Isabel Allende como senadora. Pero en el lado de la Fiscalía y la investigación por eventuales delitos que pudieran haber surgido a propósito de esta fallida compra, el tema estaba abierto, pero ayer se cierra con la Fiscalía que decide no seguir adelante. Emilia, ¿cómo interpretas tú esto? Tuvo muchas repercusiones, fue un hecho político grave para el gobierno y le generó una crisis, pero al final el asunto quedó en nada, esta investigación. Sí, yo creo que hay que tener ojo porque la tentación que puede haber desde la familia Allende o Fernández respecto de la decisión de ayer de la Fiscalía es decir que entonces son inocentes de cualquier hecho reprochable respecto de la compra y venta de la Casa Allende. Y por un lado hay que aclarar que la Fiscalía decide no perseverar porque no encuentra antecedentes para demostrar un delito. Eso no significa que haya inocencia, sino que solamente que no hay prueba suficiente para determinar en este caso tráfico de influencias y no sé cuál era el otro. Eventual fraude al fisco. Y eventual fraude Sí. al fisco. Pero lo que sí tenemos claro es que hubo distintos acontecimientos y distintos hechos de parte sobre todo de la ex senadora Allende que sí son políticamente y moralmente reprochables, y eso fue lo que después el Tribunal Constitucional determinó que era causa suficiente para destituir a la senadora Allende. Recordemos que su jefe de gabinete llamaba y le enviaba mensajes constantemente a la unidad de toma de razón de Contraloría para acelerar el proceso de compraventa, y eso a todas luces es al menos reprochable y me parece que no es una contradicción que ahora la Fiscalía decida no perseverar con el hecho de que ya que ya haya habido un castigo por este caso. Sí. Cristóbal, ¿cómo ves tú este punto? Yo creo que quizás la lección que podríamos tomar de todo este episodio es la precisión conceptual. Cuando nosotros decimos hay que separar entre lo que es políticamente indebido y lo que es legalmente punible o que se puede perseguir por la vía penal, hay que ser extremadamente precisos porque es muy fácil caer muchas veces en reduccionismo o caer en imputaciones que también son sumamente peligrosas. O sea, aquí se habló de corrupción, se habló de fraude al fisco, y la realidad es que la Fiscalía, la realidad es que el Poder Judicial no encontró antecedentes para eso. Por tanto, eso lo que nos indica es que la próxima vez que ocurra algo de esta naturaleza seamos más precisos en poder separar aquello que es de una irresponsabilidad política o de una imprecisión política, que yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Yo no tengo ningún problema en reconocer que aquí hubo una imprecisión política a varias bandas por parte de la senadora Allende, por parte del gobierno, y las responsabilidades políticas se pagaron en el momento y se pagaron con creces. ¿Y correspondía pagar esa responsabilidad Por política? supuesto, porque hubo un error no solamente comunicacional, sino que un error de praxis, hubieron cosas que no se deberían haber hecho y se pagaron las responsabilidades. Sin embargo, también hubo gente que habló, que se quiso pasar para la punta y que finalmente el Poder Judicial determinó que eso no correspondía. Por tanto, a mí lo que me parece ahora que corresponde es cerrar ese episodio. Aquí no hubo delito, eso es lo que al menos ha determinado el Poder Judicial, que no existen antecedentes para afirmar aquello. Sin embargo, lo que hubieron fueron responsabilidades políticas que ya se pagaron, e insisto, se pagaron con creces, porque recordemos lo que fue esto, o sea, cayó una ministra de Bienes Nacionales, cayó una senadora Defensa. No, y también de Marcela Sandoval también. Ella de hecho fue la primera una ministra de Defensa, que pagó y una senadora que llevaba mucho tiempo en el cargo, que había sido presidenta de la corporación. Y primera además presidenta mujer, además, si no me equivoco. Nieta del presidente Allende.
y además le generó Hija. al gobierno, hija, perdón, y le generó un daño muy grande al gobierno. Por tanto, aquí nadie puede decir que se salió sin polvo ni paja, ¿no? Pero Bueno, claro, ya viene siendo tiempo de pasar la página. En esa línea, la abogada de la familia Allende, Paula Vial, decía: la comunicación de esta noticia confirma lo que señalamos desde un principio, que mis representadas no cometieron delito alguno y que la familia, y este es el punto político que quería preguntarte, Emilia, que la familia fue expuesta injustamente cuestionando su honra. ¿No tiene un punto ahí también la abogada sobre eso? Yo aquí voy a ser un poco abogada del diablo, pero ¿por qué no hubo delito? No hubo delito porque se pegó el grito al cielo, porque alguien se dio cuenta, ya no me acuerdo muy bien de los hechos, pero alguien se dio cuenta de que se estaba llevando a cabo esta compraventa y se pudo poner en pausa y luego no llevar a cabo. De haberse comprado la casa, ahí sí hubiese habido un delito, porque la Constitución es muy clara al decir que ninguna persona que trabaja en el Estado puede celebrar contrato con el Estado. Y aquí habían dos personas involucradas, la ministra Maya Fernández y la senadora Isabel Allende, que estaban vendiendo su propiedad. Ahora la justicia evalúa sobre la base de aquello que se concretó efectivamente. Por eso mismo. Entonces, efectivamente no hubo delito, pero respecto de lo segundo que menciona la abogada, y es el daño a la honra, el daño a la honra está cuando su defendida y la misma ministra Allende comienzan un proceso que duró mucho tiempo. O sea, ¿cuántos abogados dijeron que levantaron este punto? Más de 17 abogados vieron este contrato y ninguno fue capaz de decir: oiga, esto no se puede hacer. Entonces la honra me parece que no está dañada por las personas que decimos que esto fue al menos reprochable, sino que por las mismas personas que impulsaron este contrato que finalmente no se celebró, pero que ellos sabían o debiesen haber sabido que no se podía llevar a cabo. ¿Cristóbal, algo que agregar sobre el punto? No, yo creo que simplemente eso, como la precisión conceptual. Eso creo que es importante para una próxima oportunidad, ¿no? Bueno, ser cuidadoso al hablar de corrupción, ser cuidadoso en distinguir aquello que es responsabilidad política de aquello que es responsabilidad penal. Bien, vamos al siguiente tema para hablar sobre la carrera presidencial y un punto en particular de este asunto que me parece bien interesante. Ayer Paulina Bodanovich, la senadora presidenta del partido, estuvo aquí en CNN Chile Radio abordando la estrategia que ha desplegado Evelyn Matei sobre su intento por acercarse al mundo concertacionista, ¿no? Decía que no buscara los votos en este lado, sino que fuera a la derecha a buscarlo. Ese era el emplazamiento de Bodanovich. Y eso marca un punto bien relevante sobre el acercamiento y cuán lejos puede llegar en ese intento de Evelyn Matei. ¿Cómo, Cristóbal, desde tu sector, cómo ves ese intento? A propósito también de un dato concreto, en la franja se utiliza la figura de Patricio Aylwin, por ejemplo, dentro de la franja de Chile Vamos, y lo que generó escozor ahí en la DC. Sí, yo tengo dos apreciaciones al respecto. En primer lugar, yo creo que el hecho de que una figura histórica de la derecha en Chile, como lo es Evelyn Matei, que es una persona que, bueno, en años recientes ha sido identificada con una derecha más moderada, pero en su momento ella también estuvo por la dictadura, ella hizo campaña por el sí, en fin, que una figura como esa hoy día esté tratando de buscar votos hacia el centro, reivindicando figuras como la de Patricio Aylwin, me parece que en perspectiva histórica es un avance, me parece positivo, y que ella reconozca que hubo un valor en cómo se dio la transición democrática en Chile y que hayamos recuperado la democracia. Por supuesto que hay que celebrarlo, ¿no? Yo creo que al menos desde ese punto de vista está bien. Ahora, lo segundo, ya está en una disputa electoral, por supuesto, y en un contexto de disputa electoral la gente hace muchas cosas. Yo solo quiero señalar que respecto de la utilización de la imagen de Aylwin y el reclamo a la democracia cristiana y, bueno, de Paulina Bodanovich, que también pertenece, digamos, al mismo mundo, perteneció a la misma coalición durante 20 años, coalición que estuvo en el gobierno, por cierto, es un asunto delicado. Es un asunto particularmente delicado porque, desgraciadamente, bueno, o para bien o para mal, seguimos viviendo en el país el sí y el no, y que hay una persona sumamente identificada con el sí, sumamente identificada con el régimen militar, utilizando esa imagen, necesariamente tiene que generar problemas. Sobre todo porque estamos hablando de una persona como Evelyn Matei que lamentablemente no ha sido clara en cuestionar todo lo que pasó en dictadura, en cuestionar todo lo que rodeó ese plebiscito y todo lo que rodeó finalmente los acontecimientos que llevaron a que Patricio Aylwin fuese presidente de la República, digamos. O sea, Patricio, las cosas por las cuales, muchas de las cosas por las cuales hoy día se reconoce a Patricio Aylwin fueron cuestiones en virtud de las cuales la derecha en ese momento no tuvo claridad. O sea, recordemos
como la derecha, por ejemplo, intentó bloquear la comisión Rettig, por ejemplo, que es una cosa que a los ojos de hoy día suena absolutamente demencial, ¿no? Pero, y que la comisión se tuvo que terminar formando con gente que se descolgó de la derecha, como Gonzalo Vidal Correa. Entonces, claro, como evidentemente a la gente, sobre todo que vivió esa época, y yo lo conozco, yo tengo mucha gente que conozco que fue parte de esa época, militó en la DC, precisamente, por ejemplo, no quieren votar por Matei o les produce conflicto precisamente por eso, ¿no? Porque aquí no es llegar y que aquí no ha pasado nada y yo un día puedo decir que fueron excesos y que bueno, y que no importa mucho y que hubo guerra civil y al otro día sacar la foto de Elwin, digamos, no es tan fácil, ¿no? Emilia. Eso. Varias cosas. Estoy de acuerdo con lo primero que mencionaba Cristóbal. Yo creo que para la democracia cristiana debiese ser hasta un orgullo ver que la derecha, la centroderecha, como le quieran decir, hace alusión en su franja a alguien como Patricio Elwin y uno viendo la franja se da cuenta que no es que está haciendo alusión a que Elwin actualmente votaría por Evelyn Matei, que eso a mí me parecería cuestionable. Sino que hace alusión a él por el papel que jugó en la transición, porque era una figura de unidad, etcétera. Y entonces, en ese sentido, y como bien decía Cristóbal, yo creo que es un motivo de orgullo. Ahora bien, tiendo a discrepar con lo último que dice Cristóbal, porque a pesar de que el clivaje del sí y el no puede seguir bien vigente actualmente, el nuevo clivaje que nos va a marcar por los próximos 30, 40 años es el del apruebo y el rechazo del 2022. Y ahí yo creo que la DC, junto con la izquierda chilena, lamentablemente está en el lado equivocado de la historia y que actualmente la DC pegue el grito al cielo por incluir a Patricio Elwin en la franja, por el uso de esa imagen. Es paradójico, sobre todo porque la DC ya no es la DC que uno conoció en los 90 y que Patricio Elwin conoció en los 90, sino que se ha transformado en el partido que actualmente apoya a una candidata comunista y de hecho actualmente la Internacional Demócrata Cristiana, no sé si ya sacó, pero busca sacar a la democracia cristiana chilena de la internacional porque es el primer por el apoyo al Partido Comunista. Entonces, pueden estar muy bien todas las preguntas o cuestionamientos respecto de Matei y el rol que jugó ella en dictadura y cuáles son sus alusiones respecto del general Pinochet, etcétera. Pero sin ir tan lejos, en la historia reciente, hace un par de años, la DC se desdibujó completamente de su proyecto y ese proyecto, si a mí me preguntan y me apuran, no era el de Patricio Elwin hace 30 años. Lo último antes de la pausa, Cristóbal. No, yo creo que hay que ver los programas de la DC en los años 50, en los años 60, como hay una postura crítica no solamente de cómo está construido el sistema de clases en Chile, sino también del propio capitalismo. Yo creo que hay suficientes elementos en la tradición de la democracia cristiana para una posición más bien de izquierda. Ahora, evidentemente, la posición que se tomó respecto del plebiscito... Y son esos mismos documentos los que le pegan igual de fuerte al comunismo. Sí, absolutamente, pero así como decir que el proyecto se está desdibujando, sin duda, yo creo que se puede debatir, se puede tener muy largo. Aparte, la DC chilena no es la única DC en el mundo que ha tenido acuerdos con el Partido Comunista. El caso en Uruguay también están en coalición. Creo que hay que tener ahí cuidado con la precisión. Solamente decir eso. Creo que esa es una discusión más profunda respecto del paralelo entre el plebiscito del 2022 y el paralelo del año 88. Creo que también hay muchas diferencias en las cuales podríamos profundizar mucho, pero dejémoslo ahí por ahora planteado. Cristóbal Carle y Emilia García con nosotros en Voces del Poder esta mañana. Nos vamos a ir a la pausa. Segundos faltan para las 10 de la mañana. Volvemos de inmediato. Hacemos una pausa. Seguimos aquí en CNN Chile Radio, nuestro espacio de conversación y de análisis de esta mañana en Voces del Poder con Emilia García y Cristóbal Carle, que están con nosotros. Sigamos en la carrera presidencial, pero en otra dimensión. Antes habíamos hablado de estas tensiones entre Matei y Bodanovich. Vamos a un factor que es interesante mirarlo en detalle, que tiene que ver con esta irrupción de Johannes Kaiser, que en las encuestas ha ido subiendo. Radarelectoral.cl hace un promedio de las distintas encuestas, un promedio simple de las distintas encuestas consideradas que se publican semanal o quincenalmente, y muestra en esta curva el aumento de Johannes Kaiser. Llega a un 12% en cuarto lugar,
José Antonio Kast, por el contrario, ha perdido cerca de 5 puntos desde agosto a la fecha, a un 23,2% promedio entre todas las encuestas, y entre medio está Evelyn Matei con un 15%. Pero quería detenerme en el factor Kaiser porque además lo mencionó Iván Moreira hoy día en la entrevista que tuvimos hace un rato con el senador de la UDI, que él decía, ojo con Kaiser, hay que mirarlo con detalle. Cualquiera de los tres que pase, digamos, lo van a apoyar desde la UDI, decía incluso a Kaiser. Me llamó la atención el que se le dé ese peso. ¿Cómo ves tú ese factor, Emilia? ¿Cómo podemos interpretar esa subida de Kaiser? Bueno, lo primero es que no nos debiese sorprender. En febrero, marzo estaba muy arriba y de hecho Kast muy abajo y en este tipo de paneles se hablaba de que Kast se tenía que bajar, ¿se acuerdan? A principio de año porque ya sí, Kaiser cierto. Era el que iba a representar a la derecha, a la nueva derecha, a la ultra, como le quieran llamar, y se dio vuelta la tortilla a propósito de las primarias, creo que fue. Entonces, lo que sabemos actualmente es que en 4 semanas puede darse todo vuelta. Y puede ser que Kaiser siga subiendo y Kast siga bajando. La Cosa Nostra, la encuesta de Alberto Mayol mostraba que estaban casi que en un empate técnico. Sí. Yo estoy dudosa respecto de eso, de aquello, pero lo que sí está claro es que las cosas cambian de una semana para otra. Y entonces no podemos pensar que de aquí a 4 semanas más, entonces el que pasa a segunda vuelta, lo que sí sabemos es que es Jara la que pasaría a segunda vuelta. Sí, eso parece pero está completamente claro. Abierto en la derecha. A mí me llamó la atención en la franja de Johannes Kaiser. ¿Ya? Yo pongo en duda igual que la franja haga mueva un poco la aguja. Yo creo que ya nadie mira la franja. No se le van a instalar temas. Claro, y yo esperaba ver a un Johannes Kaiser como lo hemos visto siempre, un poco visceral o más intransigente, anti todo, pero era una franja muy republicana, o sea, la moneda, caminando con su señora traje, y como bien, entonces... tiendo a pensar que esa es la imagen que está queriendo proyectar. Claro, un discurso duro, pero no tan altisonante como lo hemos visto en otras ocasiones. Y ahí la gran pregunta es a quién le empieza a quitar votos, si es a Kast o a Parisi, porque ya hemos dicho en este mismo lugar, de hecho, que más que quitarle votos a José Antonio Kast, yo creo que la disputa por el antisistema es con Franco Parisi. Cristóbal, ¿cómo ves tú esto? Sí, no, yo también creo que le está quitando a Kast. Yo creo que las encuestas al respecto también muestran eso. Si bien hay que tener claro que que se habla del auge de Kaiser, se habla de la baja de Kast, son cifras muy pequeñas, ¿no? Yo creo que en general están dentro del margen de error de la mayoría de las encuestas. Yo creo que también siempre eso hay que tomarlo porque el día de mañana las encuestas se pueden caer de nuevo y van a decir, está bajando, pero en realidad, bueno, las encuestas también funcionan así. Pero es lo mismo que yo decía la vez pasada que me tocó estar acá, ¿no? Yo creo que la posición de Kast es mucho más frágil de lo que mucha gente en algún momento pensó. ¿Por qué? Porque, lo que yo decía era que hay 2 tipos de votante de derecha. Si uno lo pudiera reducir, hay un tipo de votante de derecha que es más dogmático, que lo único que quiere es votar por una posición lo más lejana del gobierno posible, y hay un votante de derecha que es pragmático, que lo que le interesa es ganar la elección, que la izquierda no se reelija, que no gane Janet Jara y que por tanto va a elegir al candidato que tenga la mejor posibilidad de disputar una segunda vuelta. Y yo creo que José Antonio Kast durante varios meses ha logrado sostener un equilibrio que es delicado, porque José Antonio Kast no es el candidato, al menos en teoría, no es el candidato más viable en segunda vuelta. Pareciera ser que Evelyn Matei tiene marginalmente más posibilidades contra Jara, y por otra parte tampoco es el candidato más dogmático, no es el candidato más intransigente, más altisonante, como dices tú, y de alguna manera Kast logró agarrar un equilibrio dentro del votante de derecha de decir, bueno, este gallo tiene firmeza, este gallo tiene, no sé, principios claros y al mismo tiempo también es un candidato viable. Sin embargo, en la medida en que pasa el tiempo y que Kast empieza a complicarse, ¿verdad? Esto es difícil porque liderar también hace que todos los focos estén encima y que te empiezan a cuestionar y que, oye, ¿cuánto cuesta el programa? Oye, ¿cómo voy a financiar esto? Oye, ¿cómo es eso que querés reducir tantos millones de dólares pero a la vez querés duplicar el gasto en seguridad? Me parece presionado por distintos flancos. Así es, y en ese sentido Kast se puede terminar, o el votante de Kast se puede terminar deslizando para los dos lados. Puede que haya un votante de Kast que se vaya a Matei, que parece que no está pasando mucho, pero también se puede deslizar hacia la derecha. Y Kaiser ha logrado mantenerse, porque en mucho tiempo también se le dijo a Kaiser que se bajara, y ahí se mantuvo, lo hizo bien en el debate,
parece que la franja también lo está haciendo bien y está volviendo a agarrar cierto ritmo. Y además Kaiser tiene penetración en sectores que son generalmente distintos a los que la derecha tradicionalmente ha tenido. Y eso es de la izquierda, hay que mirarlo con mucha atención. Y Kaiser es un fenómeno popular también. Sí, y hay que sumar un antecedente, que estamos en una elección con voto obligatorio, ¿no? Bueno, también, y son 6 millones de votos nuevos. Claro, y el voto bronca, como dicen los argentinos, se hace presente completamente, porque hay gente que no le interesa la política, que por sí sola no iría a votar, va y vota por el gallo más antisistema de todo. Y ahí quizás sí hay una disputa y un clivaje con París. Y con ayer Juan Pablo Lavín de Panel UDD decía esto mismo, que por la votación, o sea, por el voto obligatorio ingresaban casi 6 millones de votos nuevos y es un enigma por quién votará. Yo creo que los analistas cometemos un error de analizar el comportamiento electoral, que hoy en día es cada vez más volátil y la gente vota por cosas contradictorias y nosotros tratamos de darle alguna explicación que sea más o menos coherente, pero la verdad es que la gente es solamente contradictoria, entonces, pero bueno. Y puede definir su voto eventualmente muy cerca de la elección. Y muy cerca, y puede votar en primera vuelta por José Antonio Kast y en segunda, o por París y en segunda por Jara, y eso nosotros vamos a tratar de explicarlo, pero en realidad no tiene tanta explicación. Lo que sí quería mencionar es que, a propósito de lo que decía Cristóbal del equilibrio frágil de José Antonio Kast, recuerden que cuando José Antonio Kast supera en las encuestas a Evelyn Matei, que fue más o menos como en junio, mayo, por las primarias, por ahí, mayo, junio. Lo que decían desde el mundo republicano era: esto sucedió muy antes. Y desde ahí estaban muy asustados porque sabían que ahí quedan todavía 4 o 5 meses para la elección. Claro. Sabían que haber llegado al primer lugar o al del sector era preocupante, porque sostener por 5 meses ese primer lugar era muy difícil. Es difícil. Y ahí yo creo que José Antonio Kast, a pesar de que ya esta es su tercera o cuarta candidatura presidencial, tercera diría yo. Sí, tercera. A diferencia de la vez anterior, que también pasó a segunda vuelta, pero que era muy difícil que ganara, este año ha decidido ser lo menos dogmático que se ha presentado en su trayectoria en republicano, y yo creo que eso resiente a las bases que lo han seguido por 10 años y que actualmente ven que está siendo hasta a veces muy piñerista. Recuerden ustedes que hace un par de semanas decía que para su gobierno él iba a llamar a personas de hasta del PPD, cuando el otro día recordaba el 2010, cuando gana Piñera, y que llaman al mundo de la ADC también a que se integre al gobierno. Gonzalo Rojas, que es un intelectual y que es del mundo republicano, escribe una columna que se llama Gobernar con los propios, y que básicamente lo que hace es criticar fuertemente a Piñera por no gobernar con las propias personas de Chile Vamos. Y hoy en día parece ser que Kast quiere caer en lo mismo, y eso de todas maneras a las bases que lo llevan siguiendo por 10 años lo resiente. Está interesante porque se va complejizando un poquitito el escenario y quedan todavía debates, ¿no? Hay que ver qué es lo que pasa también en esos debates, espacios bien relevantes para el contraste. Cristóbal Carle y Emilia García con nosotros, gracias por haber venido. Gracias por acompañarnos esta mañana.